¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bienvenidos a este buen día de martes 12 de mayo del 2020. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar hoy en el programa acerca de las infecciones vaginales, propiamente de la candidiasis, pero eso va a ser dentro de un ratito porque antes queremos poner un poquito en perspectiva y repasar algunas de las medidas de flexibilización que fueron anunciadas ayer por parte del Gobierno de la República. Estas medidas evidentemente que habían sido adoptadas para combatir la pandemia del COVID-19. En resumen, esto tiene que ver con la restricción vehicular sanitaria nocturna, la reapertura de playas, algunos parques nacionales, hoteles pequeños, servicios de retiro de comida y también algunos deportes. Así que vamos a repasar los puntos más importantes que tienen que ver con la parte médica, con la ayuda del doctor Carlos Jiménez. El doctor Jiménez es el subdirector del Hospital Nacional de Niños y hacemos contacto, control remoto con él. Le agradezco mucho, doctor, por haber sacado un rato para estar con nosotros en medio de su agenda tan apretada. Un placer saludarlo. Sí, muchísimas gracias, Randall, y a todos los televidentes de Buen Día por la oportunidad que me dan en lo personal y sobre todo como representación del Hospital Nacional de Niños y de la Caja Costarricense de Seguro Social de poder conversar con todos la audiencia de ustedes. Bueno, vamos a ver unas gráficas, doctor, si le parece, y amigos televidentes, para que nos sea un poquito más clarito el asunto. El gobierno anunció varias cosas, entre ellas esas reglas de oro que me parece que es fundamental que repasemos. Personas resfriadas no deben salir, personas con factores de riesgo tienen que evitar ir a lugares públicos. Vamos a movilizarnos en este concepto nuevo que ahora todo el mundo está manejando, que es el de burbujas sociales. Y evidentemente también un recordatorio de nunca tocarnos la cara en sitios públicos si no nos hemos lavado las manos. Doctor Jiménez, el hecho de que una persona que esté resfriada tenga la responsabilidad y diga, no, yo no debo salir, y de que la gente con factores de riesgo evite ir a lugares públicos, siguen siendo medidas que son importantísimas de considerar a pesar de que el gobierno haya flexibilizado algunas de las medidas, ¿verdad? Es correcto, Randall. Definitivamente, si nosotros nos ponemos a analizar, tenemos que ver que seguimos con dos cosas fundamentales. Uno, con lo que es el distanciamiento social y dos, con lo que es las medidas de higiene, tanto personal como ambiental. Y en ese sentido, el hecho de tener que mantenernos siempre en estas famosas llamadas burbujas sociales implica que si yo voy a salir, uno, tengo que mantener distancia con personas que son fuera de mi sitio de habitación y solamente puedo salir con las personas con las que yo convivo en mi casa. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos claro. Lo otro es que definitivamente aquellas personas que son de riesgo, como lo son los hipertensos, los diabéticos, las personas adultas mayores, las personas asmáticas o con otra neumopatía, los pacientes que están inmunodepletados por algún cáncer o por algún tipo de inmunodeficiencia, no deben salir de sus hogares. Entonces, si vemos, hay una apertura parcial, pero nosotros, y es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, el hacer cumplir que estas medidas y que esta apertura que estamos dando en aras de fortalecer la economía del país, también, si lo cumplimos adecuadamente, las podemos mantener y las podemos expandir. Pero si no lo hacemos de esa manera, el ministro Salas fue muy claro en que vamos a tener que retroceder y todo depende de nosotros. La oportunidad se nos da, pero está en nosotros respetar que esto se cumpla. El no tocarnos la cara cuando estamos en un sitio público, si no nos hemos lavado las manos, esto es clave. Entonces, vuelvo a lo mismo. Hay dos elementos fundamentales en estas 4 medidas: distanciamiento social e higiene. Muy bien, doctor, quería que viéramos un poquito con detalle este concepto de burbuja social, porque me gustaría que nos ayudara usted a definir qué es una burbuja social y qué no es una burbuja social. Y ahí tenemos la definición que dio ayer el gobierno. La burbuja social mía son las personas que comparten de forma cercana conmigo
y que conviven, ¿verdad? Es decir, los miembros del grupo familiar más cerrado, ¿verdad? Los que viven en la casa. ¿Qué no es una burbuja social, doctor? ¿Qué no es una burbuja social? Si yo estoy en mi casa y comparto con 2 o 3 personas, pero tengo otros familiares que están en otra casa, esos otros familiares, aun y cuando son mi familia, no son mi burbuja social. Entonces con ellos no puedo salir porque ellos han estado expuestos a otro tipo de gérmenes y pueden ser un elemento de riesgo aun y cuando estén asintomáticos para mi burbuja social. Mi burbuja social no son mis compañeros de trabajo, tampoco lo son mis amistades, tampoco lo son personas que no viven conmigo en mi casa. Solamente las personas que conviven conmigo en mi casa, esas son mi burbuja social. Y si yo voy en mi burbuja social, pero no guardo medidas de distanciamiento de 2 metros a ambos lados con otras burbujas sociales, también me puedo contaminar. Y lo peor, se puede contaminar toda mi burbuja social. Claro, y es que hay que recordar una cosa, aunque el gobierno ha flexibilizado las medidas, el COVID está presente y sigue siendo un riesgo y un peligro, ¿verdad? Para todos, y existe el riesgo de contagio todavía, evidentemente. Es correcto, es correcto. El COVID sigue siendo un germen de alta contagiosidad y todavía, aun cuando hemos logrado mantener clústeres bien definidos, pero estamos dando ciertas aperturas que sabemos nos pueden exponer a que el nivel de casos aumente. Y por eso es que nosotros siempre hemos buscado tener medidas de restricción en aras de poder garantizarle a la sociedad costarricense la oportunidad de tener suficientes camas para poder atender a los pacientes que así lo requieren y que no vaya a suceder lo que ya ha pasado en otros países y sobre todo en países que han tenido un comportamiento bueno, como ha sido el que ha tenido Costa Rica hasta el momento, pero que al dar las aperturas parciales hay países que la curva se ha vuelto exponencial y no logarítmica como hemos logrado traerla hasta este momento. Lo que pretendemos es tener apertura, reactivar un poco nuestra economía, pero no tener un incremento exponencial de los casos. Si este incremento exponencial se da, el ministro Salas y el presidente de la República, don Carlos Alvarado, fueron tajantes el día de ayer en afirmar que retrocedemos completamente e incluso podríamos entrar en lo que es una cuarentena absoluta, que es que ahí sí estaríamos restringidos y confinados a nuestro hogar toda la población costarricense. Muy bien, está clarísimo. Para terminar con esto de la burbuja social, entonces no se pueden hacer carnes asadas donde vengan gentes de otras casas a estar a la nuestra, aunque sean familiares, no se pueden hacer evidentemente fiestas. Y se lo digo porque, aunque parece lógico que entendamos, todavía el fin de semana estaba viendo yo que la fuerza pública tuvo un montón de trabajo porque había gente que estaba haciendo fiestas desde las 5 de la tarde y había grupos de personas reunidas ahí de 15, 20 personas y eso no hay que hacerlo, hay que entenderlo claramente. Doctor, quería pedirle nada más que repasáramos 3 recomendaciones que tenemos también en pantalla que dio ayer el ministro de Salud porque son importantísimas. No cantar, no gritar o hablar en voz alta cuando estoy en lugares públicos. El uso de mascarillas en sitios públicos, ahora sí el gobierno lo está recomendando, ¿verdad? Y sobre todo en casos en los que yo vaya en un autobús, por ejemplo, o tenga que ir a una oficina donde hacen servicios públicos, o en el caso de que yo sea una persona que trabaja en un sitio público donde atiendo personas. Entonces, es importante tomar en cuenta esta recomendación y evidentemente la toma de la temperatura cuando la gente está ingresando a algún lugar. ¿A usted qué le parece esto del uso de la mascarilla? Porque siempre hubo, ¿verdad?, algún tipo de reticencia por parte del gobierno a decir que sí era una medida recomendada, aunque en otros países la gente la estaba implementando.
Lo del uso de la mascarilla tiene sus bemoles y ha sido un tema de controversia no necesariamente nacional, sino también internacional. Entonces, el uso de la mascarilla es importante si voy a estar en un bus, pero más importante es tratar de lograr el distanciamiento social con las personas. Y la realidad de nuestro país es que los autobuses muchas veces llenan un poquito más de lo permitido. O sea, en eso el gobierno ha sido también claro que tienen que tener un cupo establecido, pero nosotros hemos visto cómo las empresas han disminuido también el número de autobuses que están poniendo a disposición de todos los usuarios. Entonces, la mascarilla va a ser importante, pero no toda mascarilla es útil. Entonces, una mascarilla quirúrgica tiene una protección importante contra gérmenes virales y contra gérmenes bacterianos. Una mascarilla de tela no nos da esa protección. Una mascarilla de espuma tampoco nos da esa protección. Entonces, una N95 es una mascarilla especial que es para uso de médicos, que debe utilizarse, por ejemplo, cuando se está expuesto a un paciente COVID y que va a ser sometido a procesos de aerolización, que eso se hace a nivel del hospital. Pero la mascarilla quirúrgica sería la que tendríamos que utilizar. Y totalmente de acuerdo no solamente con el uso de la mascarilla, si vamos a estar en sitios sociales, llámese un autobús, llámese un lugar donde yo tenga que compartir un sitio cerrado con más de 10 personas, ahí tengo que utilizar una mascarilla. Y quiero recalcar algo que mencionaste, la otra medida, no gritar, no cantar en sitios públicos, porque eso provoca que yo al hablar, al gritar en mi voz, vaya a provocar que tenga salida de mi boca, claro, partículas de saliva mucho más gruesas y que exactamente esto vaya a contaminar a otras personas o a dejarlas en el ambiente. Recuerdo que una gota de saliva que cae en un fomite, llámese en una mesa, llámese en una silla o cualquier cosa, y pueden sobrevivir 4, 8, 24 horas dependiendo del material al que sea. Y entonces yo llego y toco y perfectamente me toco la cara, me toco los ojos, me toco la nariz y ya me contaminé, aunque no haya estado directamente en contacto con una persona. Por eso es que es importantísimo que nosotros no bajemos la guardia. Y lo que dijiste, no es para estar haciendo fiestas, no es para estarnos reuniendo, no es que si yo salgo y me encuentro con una persona ya me puedo poner a conversar y sobre todo sin guardar la distancia, porque vuelvo al concepto de burbuja social, no forman parte de mi burbuja social, así sean mi papá, mi mamá, mis abuelitos o las personas más allegadas a mi familia. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos que nos regaló. Creo que ha quedado bastante claro. Lo que queríamos era repasar algunas de las cosas desde el punto de vista médico más importantes. Un placer saludarlo. Muchísimas gracias, Randra, y un saludo a toda la teleaudiencia. Buen día. Igual, buen día. Bueno, vamos a repasar dos gráficas más para terminar de cerrar el tema e irnos a lo siguiente. La siguiente tiene que ver con la restricción vehicular, para que lo anote, lo tome en cuenta y lo entendamos. No hay mayor cambio. Entre semana, el cambio va a ser que va a arrancar en la noche a las 10 de la noche. Entonces va a ser de 5 de la mañana a 10 de la noche a partir del próximo lunes, 18 de mayo. El fin de semana se mantiene igual, de 5 de la mañana a 7 de la noche. Y recuerden que los sábados circulan las placas impares y los domingos circulan las placas terminadas en números pares. Así que esa es la modificación. Y en cuanto a reaperturas, que es la siguiente gráfica, nada más repasarlas rapidito, que son medidas que van a aplicarse desde el 16 al 31 de mayo. Playas abiertas de 5 a 8 de la mañana entre semana. A partir del 16 de mayo no aplica esta medida para fines de semana. Algunos parques nacionales al 50% de su capacidad. Ya los noticieros han dicho claramente cuáles son estos parques nacionales. Creo que son 12 en primera instancia, pero son los más importantes: los volcanes, Manuel Antonio, Carara, Monteverde, etcétera, etcétera. Algunas actividades físicas recreativas sin contacto físico directo. Deportes de contacto de alto rendimiento sin espectadores. Esto ya los compañeros de deportes han dado amplia información acerca del regreso del fútbol y a partir de cuándo. El retiro de comida en los comercios, es decir, ya yo puedo ir a pedir
al Chino medio 47 y lo puedo ir a recoger. Ahí es lo que quiere decir el gobierno con esto. Y los hoteles que tengan una capacidad máxima de 20 habitaciones también pueden abrir al 50% de su capacidad, y también la medida aplica para los moteles. Ahí está para que lo repasemos y lo tengamos clarito y todos estemos sintonizados en la misma frecuencia. Vamos a dejar el tema.